Nos habíamos quedado aquí en esta parte donde titulamos 25 mililitros de muestra y le vamos haciendo adiciones de 0.2 en 0.2 mililitros y se van registrando estos valores de absorbancia. Entonces quedamos que tenemos que corregir estos valores de absorbancia utilizando esta ecuación que está aquí arriba. Entonces mi absorbancia corregida va a ser igual a la absorbancia por mi factor de dilución, que es el volumen total del sistema entre el volumen inicial. Entonces, empiezo con una disolución que tiene un volumen de 25 mililitros, me da esa absorbancia de 0. Después de la primera adición del titulante ya tengo un volumen total de 25.2 y es lo que voy a multiplicar aquí en mi factor, en la absorbancia, el volumen final o total entre el volumen inicial por los valores de absorbancia que habíamos obtenido, y así nos seguimos hasta obtener todas nuestras absorbancias corregidas, que finalmente es la función que graficamos aquí. Y vimos entonces que cualquier curva de estas de valoración yo la puedo dividir en dos diferentes rectas. Entonces, entre más puntos yo le dé a la curva, pues más fácil será distinguir hasta qué momento tengo yo que considerar los valores de mi curva o de mi recta de mejor ajuste para cada una de esas dos zonas. En teoría tenemos una zona antes y después del punto de equivalencia. Entonces podemos ir ajustando con mayor precisión estas rectas, pero vean cómo el volumen de equivalencia prácticamente no cambia tanto. Ya cuando yo tengo un R cuadrado de más o menos 0.9, ya más o menos por ahí me estoy acercando a donde mis rectas se van a cruzar en el valor del punto de equivalencia. Siempre voy a tener un error al hacerlo de esta forma gráfica y también pues al hacerlo de forma algebraica, igualando las ecuaciones que me dan cada una de estas zonas. Entonces, en este caso, habíamos visto que no se distingue muy bien entre la absorbancia corregida y la inicial, porque las adiciones del titulante son muy pequeñitas. ¿Sí? Este volumen es menos tal vez del 10% en exceso del volumen inicial. Entonces, como no cambia tanto el volumen aquí, si graficamos las dos curvas con la absorbancia corregida o la normal, no habrá tanta diferencia, pero ahorita vamos a hacer un ejercicio donde sí se nota bastante porque es importante corregir estas gráficas. Entonces, habíamos visto que dándole una escala correcta al diagrama, en el método gráfico, donde se cruzan esas dos líneas de tendencia, ya vimos cómo extenderlas hacia atrás y hacia adelante, nos da de forma gráfica pues un volumen bastante aproximado al volumen del punto de equivalencia que habíamos anotado aquí. Y nos faltaba ver cómo se saca el volumen de equivalencia utilizando las dos ecuaciones de la recta. Entonces, en ese valor donde tengo el punto de cruce en mis dos rectas, resulta que los valores de X y Y son iguales en ambas ecuaciones. Y por eso las dos coinciden en ese punto, en esas coordenadas. Entonces, tomando esto en cuenta, pues yo puedo igualar estas dos ecuaciones en sus valores de Y y de ahí sacar el valor de X, que va a ser mi única incógnita. Entonces podemos escribir esto como un sistema de ecuaciones, lo podemos escribir aquí. Entonces en mi ecuación 1, que va a ser la de la izquierda, el valor de Y en el punto de equivalencia, pues va a ser igual a 0.7902, que va a multiplicar a mi valor de X en el punto de equivalencia
y le vamos a sumar la ordenada, 0.0051. Esta sería mi primera ecuación con la que yo voy a trabajar. La segunda, pues me dice que y en el punto de equivalencia va a ser igual a 0.1658 por x en el punto de equivalencia, y ahí le tengo que sumar 0.6055. Entonces tengo estas dos ecuaciones con estas dos incógnitas y y x. Lo único que hago pues es igualar estos valores de y. En el punto de equivalencia, y con eso pues me va a quedar una ecuación en donde mi única incógnita ahora va a ser x. Si igualamos estas dos ecuaciones en y, me queda esta expresión. Sí, la única incógnita pues es este valor de x en el punto de equivalencia. Entonces reagrupo mis términos, voy a pasar esto de aquí lo voy a pasar restando, del otro lado, y este de aquí pues la vamos a pasar también restando hacia el otro. De tal forma que solo lo que nos va a quedar, en este caso voy a pintar los volúmenes del mismo color. Lo que nos va a quedar azul va a quedar del lado izquierdo, y lo que tenemos de color negro va a quedar del lado derecho en la igualdad. Y entonces mi ecuación me quedaría 0.7902 menos 0.1658 x en el punto de equivalencia, y eso sería igual a 0.6055 menos 0.0051. Entonces aquí simplemente hago mi resta, 0.7902 menos 0.1658, y nos quedaría 0.6244 por x en el punto de equivalencia, y del otro lado nos quedaría 0.6, después dos ceros y un 4 si hacemos la resta. Y le quitamos el otro valor que está aquí. Es 0.6055 menos 0.0051. Y ya finalmente pues pasamos dividiendo esto. Tenemos nuestro valor. Obtenemos nuestro valor de x en el punto de equivalencia. Pasamos despejando aquí nuestra ecuación. Y ya nos da nuestro resultado de forma algebraica, que sería 0.9617 si lo redondeamos. Y nos va a quedar con las mismas unidades del eje X, que son mililitros, en este caso de DTA, recordando que la absorbancia pues regularmente no tiene unidades, pero aunque tuviera, pues aquí se cancelan con el valor de la pendiente. Entonces, vean cómo nos da un valor pues bastante aproximado del que nosotros habíamos predicho con la gráfica, siempre y cuando
a escala. Ya tenemos un error por ahí de 0.01 mililitro, que son casi 10 microlitros, entonces es un error bastante pequeño. Habría que ver ya después si es significativo o no para la determinación. Entonces, ya sea con el método gráfico, cuando tengo mi gráfica a escala y no me dan más datos, por ejemplo, que no me dieran estas ecuaciones, y que yo no tuviera estas ecuaciones, pues no tengo forma de saber con exactitud las coordenadas de cada punto, pues con el método gráfico puedo trazar estas rectas aproximadas y dar un valor aproximado. Si tengo mis datos de absorbancia corregida contra concentración, pues entonces tal vez no necesito hacer la gráfica y nada más voy sacando mis dos ecuaciones, siempre tomando en cuenta el R cuadrado. Recuerden que el R cuadrado, como que esté por arriba de 0.9, regularmente ya con eso nos va a dar un valor muy aproximado al que observamos aquí en la gráfica. Y entonces vamos a quedarnos con este valor de X en el punto de equivalencia, que no es más que el volumen de EDTA en ese punto de equivalencia. Entonces vamos a usar este volumen 0.9617 mililitros. Entonces lo que nos pedía el ejercicio pues era calcular primero la concentración de cobre en esos 25 mililitros de disolución. Si recordamos la reacción entre el cobre y el EDTA, tenía una estequiometría 1:1. Ahorita para simplificar la escritura aquí no le voy a poner las cargas. Y si recordamos nuestra ecuación, teníamos una estequiometría 1:1. ¿Qué es lo que conocemos en este momento? Pues conocemos los mililitros gastados. Los mililitros gastados de nuestro titulante. Y también conocemos la concentración del titulante a través de los datos que nos había dado el ejercicio, que era 5 por 10 a la menos 2 molar. Entonces, la concentración era 5 por 10 a la menos 2 molar. Así escribimos el por 10 a la menos 2 en Excel. Y de esta forma así también se escribe en el aula virtual, en Moodle, por si algún día tienen que resolver un ejercicio en esa plataforma. Entonces, aquí tengo mis unidades molares, o las puedo escribir en milimol sobre mililitro, como ustedes prefieran. Recuerden que es exactamente lo mismo, tengo la misma equivalencia en cualquiera de esas dos. ¿Sí? Nada más no se confundan con las unidades milimolar, porque ahí ya no es la misma equivalencia, ¿no? Por ejemplo, hay veces que la concentración se expresa así. En este caso, pues significaría una concentración, no sé, 5 milimolar, pues significa que es una concentración 5 por 10 a la menos 3 molar, o sea, 5 por 10 a la menos 3 moles por litro. Y en este caso, al transformar este volumen a mililitros, pues ahí ya se cancela ese factor de 1000 por el que multiplicamos para pasar de mol a milimol. Y entonces ya es equivalente a tener moles por litro, milimoles por mililitro, o micromoles por microlitro, es la misma equivalencia.
Entonces, en muchos casos nos conviene trabajar con estas milimoles porque ya tenemos aquí el volumen transformado y ya no tengo que hacer ninguna conversión para estos datos. Y entonces, esto es lo que yo conozco del problema, mi punto de equivalencia en volumen, mi concentración del titulante, lo que puedo sacar aquí, pues sí, son mis milimoles gastadas en el punto de equivalencia. Nada más multiplico la concentración por el volumen y así calculo esas milimoles gastadas. Concentración de mi titulante por el volumen en el punto de equivalencia. Y así calculamos estas milimoles gastadas. Entonces, como estoy en el mismo, en el punto de equivalencia, pues nada más tenemos que recordar que estas milimoles pues son equivalentes a las que yo me gasté para el cobre. Sobre todo porque la estequiometría en este caso pues es 1 a 1. Ahorita vamos a hacer otros ejemplos donde la estequiometría ya no es 1 a 1 para recordar estos cálculos estequiométricos. Y entonces, como en este caso estoy en el punto de equivalencia, pues estas milimoles son las mismas que reaccionan. Reaccionan esas mismas milimoles. Y si de verdad estoy en el punto de equivalencia, pues también van a reaccionar esas mismas milimoles para el cobre. ¿Sí? Entonces, por la relación estequiométrica, estas milimoles por 1, entre 1, me queda igual. Y ya tengo las milimoles, solo que antes eran milimoles, milimoles de EDTA. Y ahora aquí van a ser milimoles de cobre. Entonces, ¿qué otro dato conozco aquí para mi muestra problema? Pues conozco mi volumen titulado. Y el ejercicio nos decía, hasta acá arriba está el dato, que teníamos 25 mililitros de volumen de muestra titulado. Entonces, ese es el volumen de mi muestra original que yo titulé, pues ese es en donde tenía yo estos 4.81 por 10 a la menos 2 milimoles de cobre. Tengo 25 mililitros de muestra titulada. Entonces, ¿cómo calculo mi concentración de la muestra? Pues ya nada más divido las milimoles entre el volumen de muestra. Entonces me quedarían 4.81 por 10 a la menos 2 entre 25 y me quedarían aquí en unidades de milimoles por mililitro, que es igual a tener una concentración molar. Y entonces aquí ya tenemos nuestra concentración de la muestra original a la que le fuimos agregando diferentes alícuotas del titulante. Y esta será nuestra primera respuesta de las preguntas que vienen ahí marcadas en el problema. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? No. Entonces, esto ya lo han hecho varias veces, ¿no? Con los datos de potenciometría o de pH o P de ligante. Aquí es exactamente igual, solo que con la absorbancia utilizamos rectas para sacar ese punto de equivalencia y todo lo demás pues ya es lo mismo. Necesito conocer la estequiometría de la reacción y cuando trabajo en cantidad pues nada más me tengo que enfocar en cuántas moles reaccionaron y cuál era el volumen de muestra titulado.
Entonces, la segunda pregunta, vean lo que nos dice. Calcular la absortividad molar del compuesto que absorbe. En este caso, por la forma de la curva, entre más adiciones del titulante hago, mayor absorbancia tengo. Recuerdan ustedes que por la forma de esta curva, pues mi especie absorbente, o el que me da en este caso el color, va a ser el EDTA. Entonces, tanto el cobre como el EDTA, pues tienen un coeficiente de absortividad muy pequeñito, comparado a este complejo de cobre EDTA. Entonces, la segunda pregunta que me pide es calcular ese épsilon, el coeficiente de absortividad molar de la especie, absorbente. Ahí está. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podemos calcular este épsilon? ¿A alguien se le ocurre algo para poderlo calcular? ¿Qué es lo que necesitamos para calcular ese épsilon según la ecuación de Lambert y Weir? Nuestra medida del vasito de absorbancia, de la celda, perdón. Sustituyendo todos, o sea, puede ser la absorbancia, la concentración, y aquí entra el paso óptico. Le voy a poner así. Ajá, el épsilon y el paso óptico, ajá, como dicen ustedes. Aquí le voy a poner así, paso óptico, para no confundirlo con las ordenadas de las ecuaciones de arriba. Entonces, lo que yo necesito es esto, el valor de épsilon. ¿Qué necesito? Pues un valor de absorbancia, un valor de concentración y el paso óptico. El problema nos dice que consideremos un paso óptico, aquí para la celda o cubeta, como dice aquí, de 4 centímetros de espesor. O sea que ese paso óptico va a tener ese valor de paso óptico. 4 centímetros. ¿Sí? Entonces ya tenemos este dato. ¿Qué valor de concentración vamos a usar? El de 1.92 por eso la menos 3. Ajá, bueno, este es un valor de concentración, pero esta es la concentración de ¿quién? Del cobre en Con los el EDTA. litros de muestra. ¿Sí están de acuerdo? Y esta ya es la concentración del cobre en la muestra problema, o sea, tengo estas moles en 25 mililitros de muestra. Pero yo no necesito aquí la concentración del cobre. ¿De quién necesito aquí la concentración? Déjenme ponerle un Del complejo. Ajá, exactamente. Necesito la concentración del complejo. La concentración del cobre EDTA, del complejo, como dice su compañera. ¿De dónde voy a sacar esta concentración del complejo? ¿De dónde podría obtenerla? Con los datos que están aquí. ¿No es el 5 por 10 a la menos 2? El 5 por 10 a la menos 2. Esta es la concentración del titulante, que está acá en el enunciado. Es lo del 4.81, porque reaccionó el cobre con el EDTA, se reaccionaron todos y entonces se tiene que formar lo mismo de Así, producto. ajá, como reacciona todo y la estequiometría es 1 a 1, lo que se forma de mi complejo absorbente tiene que ser lo mismo, pero esta no es la concentración, ¿ya vieron? ¿Esto qué es? Es la cantidad que se me formó en milimoles del complejo cobre EDTA.
Entonces ya tengo la cantidad. ¿Qué me falta para sacar la concentración? El volumen. Falta un volumen. Ujú. ¿Qué volumen voy a usar aquí? ¿Qué volumen voy a utilizar aquí para sacar mi concentración del EDTA complejado con el cobre? El de 0.97. El de 0.96, ¿este? No, ay, no estoy segura. Este no, porque este volumen ¿de quién es? Del EDTA, ¿sí o no? 25. 25. Del volumen ¿Quién son? total. Ujú, Tendría que ser la suma, ¿no? así es. Vean, no podemos usar estos porque estos son del EDTA, ¿sí? Estos son del EDTA. No podemos usar estos porque esos son del cobre. Ujú. Entonces, ¿en dónde se encuentra nuestra especie absorbente, el EDTA, en el punto de equivalencia? Como dicen los demás, se encuentra pues en el volumen final. Ujú. En ese momento, en el punto de equivalencia. Si mi muestra originalmente tenía 25 mililitros y mi punto de equivalencia nos dio un volumen de 0.9617, pues entonces el volumen que tengo que usar aquí, pues es 25 más 0.9617. Ujú. Y este sería mi volumen en donde yo tengo estas milimoles del sistema. Ujú. ¿Sí? Aquí es donde yo ya tengo finalmente mi complejo cobre EDTA, cuando mezclo 0.96 mililitros del EDTA con 25 mililitros del cobre. Entonces, ahora sí, ¿cuánto vale mi concentración? Ujú. Del cobre EDTA en el punto de equivalencia. Pues es igual a 4.81 por 10 a la menos 2 moles entre los 25.9617. Uh-huh. Tal vez ahorita no nos da una diferencia tan marcada con respecto a si hubiéramos dividido entre 25. Uh-huh. Por ejemplo, vean, si dividimos esto entre 25, vean, hay una diferencia como de 0.07 por 10 a la menos 3. Uh-huh. Tal vez no es mucho, pero cuando las adiciones de volumen son más grandes, ahí sí ya vamos a cometer pues un error todavía mayor. Uh-huh. Entonces tengo que dividir entre el volumen total y ya tengo aquí mi concentración del EDTA complejado con el cobre en el punto de equivalencia. ¿Sí? O sea, ya conozco esto. ¿Qué más me hace falta para conocer epsilon? Absorbancia. La absorbancia. Uh-huh. ¿Qué valor de absorbancia voy a usar aquí? La del punto de El equivalencia. complejo. Exacto, la absorbancia que me dé el complejo, pero ¿en qué momento? En el punto de equivalencia. Uh-huh. Entonces, ¿cómo vamos a sacar ese valor de absorbancia en el punto de equivalencia? ¿Cómo lo sacamos? ¿Cómo lo harían? Podría ser una viendo la gráfica. Ajá, si tuviéramos solo la gráfica, ¿cómo le harían? Pues nada más, no nos queda más que trazar pues una horizontal desde aquí, ¿no? Hacia el eje Y, tratar de ponerlo esto, lo más derechito que se pueda, lo más horizontal en este caso. Y ya tratar de dar un valor aproximado ahí, en la escala. Uh-huh. Por ejemplo, aquí. Ya vimos que en Excel, pues es fácil darle más divisiones a la escala. Pudiéramos sacar nuestro valor de absorbancia aquí en el punto de equivalencia. Uh-huh.
Pero con estas ecuaciones que tenemos aquí, ¿cómo podríamos hacerle? Nos agarramos cualquiera. Nos agarramos cualquiera de las dos. Y nosotros ya conocemos cuánto vale X en el punto de equivalencia. Nos dio 0.9617 mililitros. Aquí casi no hablamos de la pendiente nunca, de las unidades de la pendiente, pero esa pendiente pues tiene que tener unidades de mililitros a la -1, ¿sí? Unidades inversas. Entonces ahorita si quieren no le ponemos las unidades, pero nada más que les quede claro que ese punto 9617 es el volumen en el punto de equivalencia. Y entonces aquí sacamos nuestro valor de absorbancia en el punto de equivalencia, que sería igual a 0.7902 multiplicado por 0.9617 más 0.0051. Y este sería el valor de absorbancia. Le reducimos a los 3 decimales que nos daba la tabla. Y este sería nuestro valor de absorbancia en el punto de equivalencia. Que si vemos en la gráfica, como está escala por Excel, pues es un valor bastante aproximado el del gráfico. Aquí vamos a ponerle que nos ponga divisiones de 0.1. Se mueve un poco aquí donde se cruzan las líneas. Y hasta acá andaría nuestra absorbancia en el punto de equivalencia donde se cruzan las dos rectas. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestra absorbancia en el punto de equivalencia. Entonces ahora sí, pues ya tenemos todo para resolver nuestra ecuación. La absorbancia en el punto de equivalencia es igual a 0.765. La concentración del EDTA, quedamos que iba a valer 1.85 por 10 a la -3. 1.85 por 10 a la -3. Vamos a hacerle aquí un poco más grande. ¿Sí? El épsilon es nuestra incógnita y el paso óptico tiene que valer 4. Si le agregamos las unidades, esto está en centímetros y esto está en molaridad. Entonces despejamos nuestro épsilon y encontramos el valor de la constante de absortividad o el coeficiente de extinción molar. Entonces déjenme agregarle aquí la división. ¿Sí? Me quedaría la absorbancia entre la concentración por el paso óptico. Y ya me quedan aquí las unidades de centímetro a la -1 y molaridad a la -1. Entonces, si calculamos el valor, 76.5 entre 1.85 por 10 a la -3 por 4, y nos da este valor del coeficiente de absortividad. 103.38, como habíamos dicho, centímetros a la -1 por molaridad a la -1, equivale a litro entre centímetro por mol.
¿no? Que son las unidades del coeficiente de absortividad molar. ¿Sí? Entonces, así se obtiene el coeficiente de absortividad en el paso óptico. En el punto de equivalencia con ese valor de paso óptico de 4 centímetros en este caso. Ya no va a ser ya no va a ser la absorbancia entre la concentración, porque ahí el paso óptico ya no vale 1. Entonces es importante tomar en cuenta estos 4 centímetros de paso óptico. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? No, pero ¿No? No, profe. Ujú. Entonces, vean cómo siempre tenemos que recurrir a la misma ecuación de Lambert y Beer. Es la única que hemos revisado hasta ahora. Y así como estas gráficas se pueden utilizar para sacar los volúmenes de equivalencia y las concentraciones, pues también se pueden utilizar para obtener algunas otras constantes cuando, por ejemplo, tengo dos especies que van absorbiendo, como ocurre con algunos indicadores ácido-base. Por ejemplo, vean, vamos a ver otro ejercicio. Déjenme poner la pantalla en grande. Y vean, así como la curva de titulación sirve para encontrar la concentración, también nos sirve, por ejemplo, para determinar las constantes de formación o de acidez. Como en este ejemplo, que dice que un indicador se prepara a diferentes valores de pH a las longitudes de máxima absorción de la forma ácida y la forma básica. O sea, la forma ácida absorbe a una longitud de onda, la forma básica va a absorber a otra longitud de onda por el cambio de color que tienen esos indicadores ácido-base. Entonces se obtienen esos valores de absorbancia que están aquí en la tabla. Es una tabla continua que va desde pH 2 y termina hasta pH 12. Y ahí se miden las absorbancias a 460 y a 620. Entonces lo que nos pide abajo dice represente los datos y calcule el valor del pK del indicador. Entonces, en este caso, pues es una forma bastante sencilla para calcular el valor del pK. Nada más hay que recordar pues la ecuación que nos rige en este caso la espectrofotometría y también en esos valores de pK, que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, utilizando esas dos ecuaciones, pues es bastante fácil determinar los pKs. Nada más hay que recordar cada una de estas ecuaciones. Me voy a salir de aquí para poder escribir mejor la ecuación. Y ahorita vemos cómo llegamos a este gráfico. Entonces, vean, tengo una primera ecuación, que es mi ecuación de Henderson. Aquí como el fondo es negro, aquí está. Aquí está la ecuación. La ecuación de Henderson nos dice que el pH es igual al pK más el logaritmo de la concentración del receptor, o en este caso la base. La concentración de la base, le voy a poner así, entre la concentración del ácido. Entonces, esta es la primera ecuación que nosotros tenemos, porque estamos hablando de un equilibrio ácido-base. La otra ecuación que conocemos hasta ahorita, pues es la que escribimos hace rato, que es la de
la de Lambert-Beer, que es la concentración por el épsilon, del épsilon, por el paso óptico. Que bueno, vamos a ponerle aquí como L, para que no nos confundamos con esta B de la base. Y estas son las dos ecuaciones que tenemos. ¿Cuántas especies tengo que absorben? Pues es una base y un ácido. Ahorita vamos a ver cuál es cuál en ese conjunto de datos. Entonces puedo escribir dos veces esta ecuación. Una ecuación de mi absorbancia. Mi absorbancia para la base, que va a ser igual a la concentración de la base por el épsilon de la base por la longitud del paso óptico. En este caso ya no importa si es el ácido o la base, lo único importante es que sea el mismo sistema espectrofotométrico. Entonces tengo dos valores de absorbancia, uno para el ácido, otro para la base, pues puedo escribir aquí dos valores o dos formas para esta ecuación. La absorbancia del ácido pues va a ser igual a la concentración del ácido por el épsilon del ácido por la longitud del paso óptico. Sí, entonces podemos despejar de aquí la concentración y eso lo vamos a tener, lo podemos colocar aquí. De tal forma que pues es proporcional el valor de absorbancia al de la concentración en la muestra problema. Vean, vamos a hacer el despeje aquí. Vamos a dejar aquí la concentración de la base. Sería igual a la absorbancia de la base entre el épsilon por el paso óptico. Entonces, ¿están de acuerdo que esas dos van a ser constantes? El épsilon y el paso óptico. Y lo único que va a ir cambiando aquí, pues va a ser, van a ser la absorbancia y la concentración en mi sistema espectrofotométrico. Entonces aquí, la concentración del ácido, pues la absorbancia del ácido entre el épsilon del ácido por la longitud del paso óptico. Entonces, ¿qué sucede aquí cuando el valor de pH es igual al pK? O sea, para que se cumpla esto, ¿cómo tienen que ser las concentraciones de la base y del ácido? ¿Cómo serían? Iguales. Serían iguales. Iguales. Sí, serían iguales. Entonces, yo puedo utilizar esta relación, cuando la concentración de B es igual a la concentración de A, resulta que el pH es igual al pK. Entonces, ¿en qué momento voy a tener esta igualdad? Si parto de una concentración inicial
de mis dos analitos, que es igual pues a la suma de mis dos concentraciones. La del ácido y la de la base. Esa sería la concentración total de mi analito. Entonces, yo parto de una concentración en mi sistema, una concentración total de mi indicador, que le voy a poner así, que es igual a la concentración de A más la concentración de B. Y entonces, solo hay un valor para estas concentraciones. En donde van a ser, en donde pueden ser iguales, ¿no? Y ese es el valor, pues, cuando cada uno, pues, equivale a una fracción de 0.5 del total, ¿no? Por ejemplo, si quiero conocer la concentración del ácido, le resto la concentración de la base al total. Y ya me queda de aquí este despeje de esta tercera ecuación de la concentración total del indicador, en este caso. De aquí despejamos la concentración del ácido y me queda esto. ¿Cuánto tiene que valer la concentración del ácido y la concentración de la base para que sean iguales y me den el valor de la concentración total? Pues en este caso, solo hay un valor, que es cuando la concentración del ácido es igual a 0.5, el valor de la concentración total. Y el otro es cuando la concentración de la base, porque aquí lo copié dos veces, también vale 0.5 de la concentración total. Entonces tengo esas concentraciones iguales. Si las sumo, me dan esta equivalencia que yo tengo aquí. Entonces, cuando yo tengo un valor de pH igual al pKa, mis concentraciones del ácido y la base tienen que ser iguales. Teóricamente, pues tendría que tener la mitad de la concentración total de mi indicador como ácido y la mitad de mi concentración total del indicador como base. Entonces, si yo sustituyera esto aquí, la ecuación de Henderson, ahí ya estoy en este caso, cuando el pH es igual al pK, aquí se cumple esto. La concentración del ácido y la base son iguales, ¿y son iguales a qué? Pues iguales a 0.5 de la concentración total de mi indicador. Ahora vean, si hasta aquí más o menos van bien. Si aquí tengo la mitad de la concentración total en forma de base, ¿están de acuerdo que en este momento, pues yo tendría la mitad de la absorbancia total que me genera esa base? Y lo mismo pasaría aquí. Si la mitad de mi analito está como ácido, pues significa que en ese momento yo tengo la mitad de la absorbancia total que puede alcanzar ese indicador en su forma ácida. Déjenme ver si tengo los valores aquí graficados, porque no me acuerdo. Si no, ya lo hacemos, no, nada más tengo el siguiente, bueno, uno de los siguientes ejercicios. Entonces lo vamos a tener que hacer aquí con la gráfica. Creo que la pegué como imagen. Necesito buscar esta hoja de Excel.
Vean, aquí está, estas son las absorbancias que vienen tabuladas en los datos. En estos, los ordenamos en Excel. Y los vamos graficando. Vean, el problema decía que tenemos un indicador que va a absorber a 2 longitudes de onda, dependiendo si tengo la forma ácida y la forma básica. Nos dan las absorbancias a 460, a 620. Dice aquí que grafiquemos y calculemos el valor del pK del indicador. Aquí está la gráfica. Entonces, ¿a qué longitud de onda absorbe la base? ¿A 620 o a 460? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál de esas dos curvas es la del ácido y cuál es la de la base? La Sería roja es la del 620. ácido. A ver, otra vez uno por uno, no alcancé a ver aquí sus nombres. 620. A ver, Jacqueline. La roja es la del ácido. Sí, la de color rojo o naranja. Dice Jacqueline que es la del ácido. ¿Y tu compañero qué opinas? ¿Quién iba a participar? ¿O piensas lo mismo que Jacqueline? ¿Sí? ¿O los demás qué opinan? Sí, igual la azul es la de la base, ¿no? Ajá, o sea, piensas igual que Jacqueline, que la de color rojo o naranja, la que vean en su pantalla, que esta es la del ácido, y esta de color azul es la de la base. Eso es lo que me dicen ahorita. ¿Los demás qué piensan? No, yo siento que es al revés, Al revés, ¿por qué al revés? porque en pH ácido está absorbiendo la curva. Ajá, la curva azul. Sí, recuerden su escala de una dimensión de pH. Vean cómo que ya no vemos aquí tanto los equilibrios químicos, tiene mucha influencia en el resultado y la conclusión que nosotros vamos a tener a partir de los datos experimentales que nos da en este caso el espectrofotómetro, y después lo mismo va a ser con los otros instrumentos. Cuando el pH es mayor al pK, está la base, que ya me acordé que aquí la puse así como una B. Y cuando estoy por debajo del pK, tengo un ácido. Entonces, si va a predominar la forma ácida, pues yo esperaría que los valores de absorbancia pues fueran elevados cuando predomina esa especie, como dice su compañero. Entonces, si aquí predomina el ácido, conforme voy aumentando el pH de la disolución, va desapareciendo esa forma y predomina la especie básica. Entonces yo esperaría esto, que la absorbancia vaya decayendo. Y en sentido contrario, hacia la base. Entre más alto es el pH, más predomina la forma básica, y entonces entre más ácido hago yo mi disolución, va desapareciendo ese predominio de la base, y entonces tendría que ir disminuyendo la absorbancia que me genera la base. ¿Sí? Entonces, estos van al revés. La curva de color azul es la del ácido, a 620 nanómetros, y la curva de color naranja o rojo, como lo vean, es la de 460 nanómetros, que corresponde a la especie básica. ¿Sí les quedó claro? ¿Sí les quedó claro a todos? Sí. Entonces, vean, esta misma gráfica de absorbancias, pues me da el predominio de las especies. Entonces, quedamos que yo necesito esto para tener un pH igual al pK. Entonces, si estoy en el valor de pH igual al pK
donde las concentraciones de la base y el ácido tienen una proporción igual a 1, o sea, son iguales, pues entonces tengo que buscar esa zona en donde estas absorbancias se van a igualar. ¿Sí? Entonces, cuando tengo la mitad de la concentración total de mi ácido, pues yo voy a tener la mitad de la absorbancia total. En este caso le voy a poner aquí otro subíndice, o sea, la absorbancia total del ácido. Sí, lo podemos ver en la hoja de Excel con el coeficiente de absortividad que sacamos aquí para el cobre EDTA, vean. Teníamos ahí ¿dónde están los datos? Aquí. Teníamos que esta concentración de EDTA me daba este valor de absorbancia. O sea, tenía una concentración 1.85 por 10 a la menos 3 molar el cobre EDTA. Y eso me daba pues una absorbancia de 0.765. Entonces, si yo tengo ahora la mitad de esa concentración de la especie, pues voy a tener la mitad de la absorbancia. Déjenme ponerle esta como general. ¿Sí? Bueno, ahí por los decimales la última la redondea. Y le agregamos otro para que vean que es la mitad. Y entonces, esta es mi concentración máxima del complejo. Tengo mi absorbancia máxima o total. Aquí tengo la concentración que es la mitad del total. Pues entonces también voy a tener la mitad de la absorbancia, porque tengo una proporción lineal entre la absorbancia y la concentración de mi analito. Entonces, pues grafico mis dos curvas. Y donde yo tenga la mitad de la concentración, la mitad de la absorbancia de una y la mitad de la absorbancia de otro, voy a encontrar un punto donde se van a cruzar y ese va a ser mi valor aproximado, donde el pH es igual al pK. Vean, si le hacemos un acercamiento aquí en la escala, vean, nada más vamos a agarrar esta zona de pH, se vería así nuestra curva. Y más o menos tenemos aquí un punto donde las dos curvas se van a cruzar. Y este sería mi valor del pKa. ¿Cuánto les gusta que sea aquí en la escala? 6 punto qué. 6.4 porque no está como a la mitad entre el 6 y el 7. Sí, como 6.4, ¿verdad? Queda casi en la línea. Sí, en este caso, tendríamos que corregir un poquito los valores de absorbancia, tomando en cuenta el punto máximo que nos da cada curva. Aquí son muy parecidas las absortividades de la base y del ácido, aunque la longitud de onda es muy diferente. Pero tal vez en algunos casos el ácido absorba menos que la base o al revés. Entonces hay que trabajar con estas dos escalas. Trabajo una escala para mi ácido, otra escala para mi base. En YouTube pueden ver fácilmente cómo agregarle un segundo eje al gráfico. Y ya con eso va a quedar normalizado en caso de que un analito absorba más que el otro. No importa, déjenme ver si aquí me deja dibujarles un ejemplo. Aquí ya no me va a dejar con PowerPoint, pero sí me va a dejar con la pizarra.
Por ejemplo, en el caso que el ácido absorbiera menos que la base, tal vez el ácido me daría absorbancias que lleguen hasta 0.3. Y yo tendría pues, más o menos por aquí una curva. Esta que sería para el ácido. Para la base, vamos a suponer que el coeficiente de absortividad de la base fuera mayor que el coeficiente de absortividad del ácido. Yo aquí tendría valores más altos. Y están de acuerdo que si los grafico en la misma escala, pues tal vez yo tendría una gráfica así para la base. Y eso ya sería algo erróneo, decir que aquí está el pKa, porque aquí tal vez sí tengo más o menos la mitad del ácido, tal vez aproximadamente, pero decir que aquí en este punto yo tengo la mitad de la base, no sé, más o menos vamos a ponerle que aquí llega hasta valores de absorbancia de 0. ¿Cuánto les gusta que sea aquí? Como 0.5, algo así. ¿Sí? Decir que aquí estoy a la mitad de esto, pues como que ya no. La mitad estarías por acá arriba, o sea, en este punto de mi curva, por aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues normalizamos la escala y una forma de hacerlo, pues es agarrar una escala para el ácido, otra escala para la base, y entonces ahí ya podemos, podemos ajustar nuestros valores de absorbancia en el cruce. Vean, por ejemplo, aquí. Vamos a dejarle el mismo valor. Seguimos considerando que el ácido absorbe menos que la base. Y aquí estaría la absorbancia del ácido. Aquí estaría la absorbancia de la base. 0.5. Estas serían mis absorbancias máximas de la curva, de cada una de las curvas. Por ejemplo, en el que tenemos aquí casi todas llegaban a 0.7, por eso ya no es necesario corregir tanto la gráfica, pero aún así pues ya las teníamos en la misma proporción con sus dos escalas. Entonces, aquí iría la curva para la base. Aquí va a ir mi curva para el ácido. Y suponiendo que yo lo hubiera graficado a escala, aquí me fui un poco chueco. Estos dos puntos que están aquí, en teoría, deberían de ser el punto medio de cada uno de los gráficos. Ahorita me fui chueco aquí porque no tengo una guía. Y esto es lo que tenemos que hacer para obtener nuestros valores del pKa de esos indicadores ácido-base. Y hay diferentes métodos. Este es uno de los más sencillos. Hay otro donde se grafica el logaritmo de las absorbancias por la ecuación de Henderson y se obtiene una recta donde en los cruces con los ejes ahí nos da los valores del pKa. Bastante sencillo de hacer. Ya no le tengo que hacer nada a mi señal, nada más lo gráfico en dos ejes diferentes en Y para que las escalas se ajusten a los valores máximos y donde se cruzan, ahí voy a tener la mitad de la absorbancia, o sea, tengo la mitad de la concentración total del ácido y de la base en un sistema y por lo tanto, pues tengo mi valor de pH igual al pK. Entonces, esta es una forma sencilla de obtener estos valores de pK de los analitos. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí?
Profe, y en este caso, o sea, las concentraciones sí siguen siendo igual tanto del ácido como de la base. En este caso, si partimos de las mismas concentraciones de los indicadores, o sea, nosotros ponemos un indicador, y le vamos viendo cómo cambia la absorbancia de cada uno de estos analitos, porque déjenme cerrarle aquí la pizarra de Zoom. Ujú. Vean, en este caso, no necesariamente tendrían que ser iguales las concentraciones de los analitos, porque siempre se va a cumplir eso. ¿Dónde está? Aquí está. Vean, aquí tengo mi escala, ¿están de acuerdo que este es mi punto máximo? Y este es mi punto máximo para el gráfico del ácido. Y me da esta absorbancia. Y del otro lado, aquí tengo mi mi punto máximo para la base. Esos serían mis valores de referencia. Les digo que como aquí no hay tanta variación, ya no ajustamos la escala a estos valores máximos. Esta gráfica tendría que llegar hasta 0.65 aquí. Y esta Tengo gráfica una duda. tiene que estar aquí en 0.6. No hay mucha diferencia en este caso. Entonces, no importaría que las concentraciones fueran diferentes, porque si fueran concentraciones diferentes, por ejemplo, que el ácido estuviera más concentrado, entonces, si el ácido estuviera más concentrado, o sea que la concentración de mi ácido, déjenme cambiarle el color porque como tenía el fondo negro, aquí está. Por ejemplo, suponiendo que la concentración del ácido fuera mayor a la concentración de la base, pues yo esperaría absorbancias más grandes en este eje, ¿no? Se me olvidó que lo tengo como imagen. Déjenme ponerle aquí un recuadro. Ahí está. Yo esperaría tener valores de absorbancia más grandes en este eje. Por ejemplo, 1.4 de absorbancia, más o menos por aquí. ¿Sí? Aunque mi ácido esté más concentrado, para que yo obtenga el valor de la mitad de la absorbancia total, que en este caso sería 0.7, forzosamente yo necesito que aquí la concentración sea la mitad de esta concentración del ácido. Y aunque yo lo tuviera a una escala distinta, que utilizar aquí para la base, por ejemplo, que para la base yo utilizar aquí una concentración definida, por ejemplo, que tuviera 0.02 molar para la base, pues esa concentración me va a dar este valor máximo de absorbancia, 0.65. Y sin importar en qué valor de pH yo esté, pues en este punto medio de aquí voy a tener el valor de la mitad de las absorbancias. Sí, se va a ajustar esta escala sin importar a qué concentración estén mis analitos. Entonces, esa es una ventaja de este método. Como trabajo en una escala normalizada, por así decirlo, es independiente de la concentración de los analitos. Me va a dar el mismo punto de cruce en el pH igual al pKa, porque en ese momento yo tengo esto.
Ujú. La mitad de la concentración de la base, y la mitad de la concentración del ácido. Ujú. Sí, y en este caso, no me importa que las concentraciones sean diferentes. Ujú. No me importa que las absorbancias sean diferentes, porque yo lo que quiero, pues, es ver nada más esta proporción. Ujú. Por ejemplo, vean, aquí esta escala va de 1.4, 0.7 en medio, hasta 0.1. Esta va de 0.3, 0.45, casi aquí en medio, y llega hasta acá. Ujú. Y en este caso, la mitad de la absorbancia total no es esta absorbancia entre dos, sino que es la mitad de la absorbancia mínima y la absorbancia máxima. O sea, la mitad de este segmento que tiene aquí mi gráfico, ¿no? Más o menos abarcaría desde aquí. Bueno, lo voy a meter como dos líneas, a ver si no se encima mucho. Por aquí. Ujú. Vamos a ver si ese se alcanza a ver, si no con este. Vean, ahí está. Esa es mi absorbancia máxima. Y más o menos por aquí anda la absorbancia mínima. Ujú. Entonces, la mitad de la absorbancia total va a ser el punto medio de esta gráfica, que es en esta zona que andamos por aquí. Más o menos por aquí es la mitad de esos dos puntos. Entonces no importa que estos valores se hagan más grandes o se hagan más chicos, siempre va a suceder lo mismo, porque estoy trabajando con las dos escalas diferentes. Podría trabajarlo en una misma escala de porcentaje, que es como a veces lo hacen los instrumentos. O si no, pues los trabajo en las escalas separadas como está aquí. Y entonces no importa la concentración de los analitos, porque al separarlos en sus ejes, pues yo ya estoy normalizando la señal. Entonces, no sé si con eso quedó resuelta tu pregunta. Sí, profe, gracias. Yo tengo varias dudas. Sí. O sea, realmente lo más fácil sería ver en dónde cruzan el punto medio entre las absorbancias, no importa qué tan elevadas sean, tanto del ácido como la base, siempre encontrar en dónde se cruzan Ajá, para poder decir que son iguales, o sea, que la concentración de la base y del ácido son iguales. ajá. Siempre y cuando Y, los tengamos graficados en escalas sí, diferentes. y otra cosa, entonces la ley de Lambert-Emin para conocer la concentración de la base y del ácido ya no importaría tanto porque sería como más complicado hacerlo así que gráficamente. Ajá. Sí, ya no importaría tanto estas concentraciones. O sea, cuánto vale esto y cuánto vale esto de aquí. Ujú. En resumen, nada más que crucen y ahí y ver dónde cruzan y ese es el valor. Sí, como le habíamos marcado aquí, en donde se Sí, crucen, ese es el valor de pH igual al pK. del pH. Y ese va a ser igual para los dos en lugar de hacer todo el cálculo a partir de la ley de Lambert-Emin. Ajá, así es. Ah, ok. Y eso sería para el primero, porque nos faltaría otro gráfico, ¿no? Porque también estoy confundida en eso. Ah, para el, Porque sí, para el 6.4 en la 12. ah, para el 6.4, el pK, ¿no? O sea, el Pues sí, 6.4 es el valor de pK que nos da aquí.
No, es que usted puso dos en el ejercicio, puso que para tener el pK del indicador se miden las absorbancias de diferentes pHs y tanto de ácido como base y dentro del ácido diferentes longitudes de onda, Ah, pero sí, también de estos dos la que otra. están aquí, Esa es de la primera, entonces no, también tendríamos que hacer no, de la segunda. nada más vean bien los datos, vean, les dije que aquí para que no abarcara toda la diapositiva, los ordenamos así. Esta es la misma gráfica, vean, empieza en pH 2 y termina en pH 12, ¿sí? O sea, esta parte de aquí es la continuación de esto. O sea, ya lo juntó en la gráfica. En Excel ya va toda junta. Solo tengo dos funciones, una de absorbancias a 460, que son estos datos, y estos, ¿sí? Solo tengo una función ahí, a 460. Y la otra función es esta de 620. ¿Sí? Hagan de cuenta, esta es la continuación de donde se quedan aquí estos datos. ¿Sí? Es lo que continúa aquí. Ay, sí, pensé que teníamos que hacer No, aparte otra, pero no, entonces junto otro y ya ahora sí ya entendí. Entonces, y por eso tengo dos curvas más bien. Entonces, si las grafico en una misma escala, pues me van a quedar muy disparejas, ¿no? Me puede quedar algo así, si las grafico nada más en una escala, ¿no? Aquí tendría el 0.6 y hasta acá tendría el 1.4, tal vez le puse al revés los valores, pero bueno, algo así. Si las grafico en una misma escala, yo voy a obtener esto. Y aquí no es cierto que donde se cruzan es la mitad de la absorbancia total de este. Entonces, cada uno lo grafico en su escala. Y ahora sí hay. Una escala va a llegar hasta el punto 4, otra va a llegar hasta el punto 6. Y ahora sí, sin importar la concentración, siempre en ese punto donde se cruzan, voy a tener un pH igual al pKa, porque tengo la mitad de la concentración del ácido y de la base, sin importar qué concentraciones tenga, porque voy a tener la mitad de la absorbancia total, y eso se cumple. Por ejemplo, sería algo así, vean, ya me dijeron ustedes que para que esto se cumpla, las concentraciones de A y B tienen que ser iguales, ¿no? Y vimos que si hablamos en proporción, pues yo debería de tener la mitad del total en su forma ácida y la mitad del total en su forma básica, ¿no? Lo mismo va a pasar con la absorbancia. Cuando yo tengo la mitad de la absorbancia medida, es porque tengo la mitad de la concentración del ácido, por ejemplo. Entonces, no importa qué concentración esté el ácido, el pK siempre va a ser el mismo valor porque es una constante. ¿Sí? No importa si mi ácido es 0.1 molar o 1 por 10 a la menos 4 molar o 1 por 10 a la menos 7 molar, el valor del pK siempre es el mismo. Entonces, donde se cruzan, pues siempre voy a tener mi pK porque tengo la mitad de la absorbancia que viene de la mitad de la concentración de la base o del ácido. ¿Sí? Entonces, ¿qué? sí, entonces la respuesta a eso sería como 6.4 que habíamos quedado. Y la respuesta Cuando final sería 6.4. Que vean, son estos dos valores de absorbancia que no precisamente son iguales. ¿Sí? ¿Ya vieron? No, no precisamente son iguales, pero si tomamos ahí esos valores de referencia, déjenme borrarle todo lo que ya le rayé ahí. Vean, ¿cuál es el valor máximo de absorbancias? A 460. El valor máximo, pues sería ¿no? 644. ¿Sí?
644, ese es mi valor máximo. ¿Cuál es el valor mínimo? Es este primero, 0.336. 0.336. A 460 nanómetros. Mis absorbancias van a ir desde este valor máximo hasta este valor mínimo en la curva. ¿Cómo saco el punto medio de esas dos absorbancias? Pues nada más le saco el promedio. O sea, sumo estos dos, lo divido entre 2, punto 644, ahí me sobró un 4 aquí, más punto 336 entre 2, me da 0.49. Que vean, es muy cercano al valor del pK que nos dio aquí. Entonces, en este momento, yo estoy a la mitad de los valores de absorbancia que abarca mi curva. Si lo hacemos para el otro, vean, es al revés. El valor máximo es 590, el valor mínimo es 0.156. Si sumamos esos dos, 590 más 0.156 y lo dividimos entre 2, nos da 0.373. Que también en mis puntos de la curva, el valor más cercano es este. Y coincide en ambos sistemas. Quedamos que el de 460 es la especie básica, la que absorbe, y a 620, a 620 nanómetros, es la especie ácida la que va a absorber. En este caso, la mitad de mis valores de la absorbancia nos dio, ¿cuánto les dije? 0.373. Que sale de sumar 590 o punto 590 más punto 156 y lo dividimos entre 2, de ahí sale este valor de 0.373. De los valores a 620, ¿cuál es el punto más cercano a este valor? Pues es el 0.371. Pues podemos tomar estos dos y ver que mi pH Es el mismo. es 6.4. Lo más seguro es que por aquí ande mi valor de pK. Si tenemos las funciones, porque se puede sacar la recta aproximada, o más bien no la recta, sino la función aproximada a esas curvas, pues otra vez despejamos, hablamos Y, despejamos X, y ya el pH es igual al pK. Sin embargo, pues no necesitamos, en este caso, un valor tan fino de pK. Ustedes han visto que los pK regularmente tienen 2, o a lo mucho tal vez 3 decimales. Y de aquí, pues tal vez si alguien dice es 6.39 y algo, 6.42, pues estamos en un valor muy próximo. Bien. No sé, tal vez alguien lo ve un poco más hacia la izquierda, alguien más hacia la derecha. La mayoría, hace rato dijimos que en el centro. Es un valor bastante aproximado. Y si le damos estos puntos, así entre más puntos tenga la gráfica, pues mayor oportunidad hay de estar cerca del valor de pK del sistema. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra pregunta hasta aquí? No. No. Entonces, estos métodos solo funcionan
cuando mis máximos de absorción para el ácido y la base, pues son muy distintos. Vean. Hay una diferencia ahí de 460 a 620, pues hay como 180 nanómetros de diferencia. En ese caso, pues sí, tal vez las bandas no se traslapan tanto. Pero el problema es cuando los máximos de absorción no están tan separados. Ahí tal vez este método ya no es tan diferente. Entonces, graficando con las dos escalas o analizando el porcentaje, el punto de cruce siempre será mi valor del pK para estos analitos. Sí, que era algo parecido a lo que hacíamos con la curva de valoración. Recuerdan que a la mitad de mi volumen agregado, el pH era igual al pK. Aquí es algo muy parecido. A la mitad de la absorbancia máxima, entre mis dos puntos de referencia, que sería en este caso el más alto y el más bajo, ahí está mi pH igual al pK, que sería este punto del centro. Y entonces vamos a resolver otro ejercicio con las valoraciones, pero ahora vamos a hacer uno con una estequiometría que sea diferente de 1. ¿Sí? Entonces, ya habíamos visto esta presentación. Hay que escoger la longitud de onda adecuada para ir monitoreando cómo cambia la absorbancia. Entonces, con el espectrofotómetro, pues aunque ya no alcance a ver un cambio de color, o incluso si estoy en el ultravioleta, donde no voy a observar ningún color, a pesar de que mis analitos estén muy concentrados, con el espectrofotómetro ya es más fácil medir esas diluciones que tienen una concentración muy bajita, y aunque el color no lo tengan o esté muy tenue, yo voy a poder distinguir con estos métodos, ya sea el gráfico o el algebraico, voy a determinar la concentración de mi analito a través del punto de equivalencia. Entonces, vean, este es otro ejemplo de una valoración espectrofotométrica, que es la valoración de paladio, que reacciona con este ligante, que se abrevia así como nitroso R, y genera un complejo bastante colorido a 500. Entonces, vean, en este caso, lo que tenemos que calcular o encontrar es el valor del punto de equivalencia si se titulan 10 mililitros de una muestra de paladio con ese ligante como titulante a una concentración de 2.44 por 10 a la menos 4 molar. Entonces, lo que nos dice el ejercicio es que se sabe que la estequiometría del complejo es 1:2 entre el metal y el ligante. O sea, por cada mol del metal que yo tenga, van a reaccionar 2 moles del ligante. A eso se refiere. Y nos piden calcular la concentración molar de la disolución problema de paladio. Entonces, aquí están los datos de la curva de valoración. Cuando tengo mi muestra original, la absorbancia prácticamente es 0. Si agrego 1 mililitro del titulante, va aumentando y sigue aumentando hasta llegar a 5 mililitros adicionados. ¿Qué especie es la que da aquí la propiedad que es la absorbancia? ¿La muestra, el titulante o el complejo que se forma? ¿El complejo? El complejo. Porque desde la primera adición del titulante, pues la absorbancia sigue subiendo, 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 hasta que por acá ya más o menos ya no cambia tanto de valor. Y entonces en este caso, otra vez el complejo es el que es la especie colorida el que va a absorber
en este sistema espectrofotométrico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que corregir mis absorbancias. Déjenme acomodar aquí mis ventanas de Zoom. Ahí está. Entonces, ¿cuál va a ser mi volumen inicial de la muestra que voy a considerar? Lo voy a anotar por aquí arriba. Volumen inicial, ¿cuál sería? ¿Cuál es el volumen de mi muestra que voy a titular? 10 mililitros. 10 mililitros. Y entonces mi volumen total va a ir aumentando en proporciones de 1 mililitro cada uno. O sea, si yo aquí agregara otra fila, mi volumen total en unidades de mililitros para este sistema, pues para la primera adición va a ser ahora de 11. Para la segunda adición va a ser 12. Así sucesivamente. 14. 15. Entonces, ya tengo mi volumen total y mis absorbancias. ¿Cómo quedarían los valores de absorbancia corregido? ¿Cuánto valdría la absorbancia para el primer punto de la curva cuando no he agregado titulante? Aquí, ¿cuánto valdría mi absorbancia corregida? Pues sería Aquí sigue el... valiendo cero. Sigue valiendo cero, aunque yo le agregara, le hubiera agregado algún volumen diferente, pues la absorbancia es cero, eso no va a cambiar. Entonces, en la primera adición, cuando le pongo 1 mililitro de titulante, tengo 11 mililitros totales en mi sistema, mi absorbancia medida es 0.34. ¿Cuánto vale mi absorbancia corregida? ¿Cuánto les da el cálculo? 0.14. 0.14, que sería 0.134, que va a multiplicar a 11 mililitros entre 10 mililitros iniciales. ¿Sí? Entonces, ¿eso cuánto les dio? 0.14. 0.1474. Se quedaría como 0.15. 14.74. Si lo redondeamos a los mismos 3 decimales, se quedaría en 0.47. Para dejar los mismos decimales que la tabla de resultados. Entonces, en el punto siguiente, cuando agrego 2 mililitros de titulante, sería 0.242 por 12 mililitros totales entre 10 mililitros iniciales. ¿Cuánto les da ahí la absorbancia corregida? Punto 296. ¿Punto qué? 296. Sí. Y entonces ya nada más díganme cuánto valen las absorbancias corregidas de los últimos 3 puntos. La que viene es punto 3. 0.300 ¿qué? 70. La otra. 0.70. La que sigue.
0.373. 0.373. Ajá. Ahorita voy a tratar de jalar los números porque ya me fui chueco. Casi no uso esta pizarra yo. Y el último punto. 0.375. 0.375. ¿Sí? Y ya tenemos nuestros 2, 4, 6 datos de volumen agregado, contando el 0. Y nuestros 6 datos de absorbancia, también contando ese 0 inicial. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Entonces vean, si graficamos, déjenme borrarle aquí. Si graficamos, ya vi que ahí estaban poniendo sus valores en el chat. Esta sería la reacción, vean, es lo que nos dice ahí la estequiometría. Una mol de paladio reacciona con 2 de ligante, y ya vimos que el complejo de paladio es el que nos va a dar la absorbancia. Vean, así queda la gráfica sin corregir. La absorbancia total, o más bien la absorbancia que medimos directamente del espectrofotómetro. Y vean, aquí sería difícil pues encontrar pues nada más 2 rectas, ¿no? Entonces tal vez uno pensaría pues una aquí, déjenme dibujarla con la pizarra. Tal vez alguien diría, pues yo veo que una recta serían, por ejemplo, estos puntos, y otra recta diferente tal vez serían estos, ¿no? Pero vean cómo pues una parte se va curveando y ya no nos deja ver esas 2 rectas tan fácilmente. ¿Y cómo se ve la imagen o la gráfica cuando trabajo con mis absorbancias corregidas? Y tendría que ver así, según lo que nos dice la ecuación de Lambert y Beer. Entonces corregimos nuestras absorbancias. Y aquí por la dilución, entre más disolvente agrego, en este caso más titulante, pues más diluida va a estar esta concentración del complejo, porque están de acuerdo que llega un punto máximo, que es el punto de equivalencia. Después de ahí, por más titulante que agregue, ya no se me va a formar más complejo, pero sí va a ir aumentando el volumen de la disolución. Ahí es donde se lleva a cabo la dilución de la especie que da la absorbancia, y por eso es que pierdo esa linealidad de mi sistema. Entonces corregimos nuestras absorbancias. Aquí están ya de forma tabulada los datos que me dieron hace rato. Y ahora tenemos esta gráfica. Y aquí sí ya es más fácil y se ve más claro que se divide en dos rectas. Una que incluye a estos 3 puntos y otra que incluye a estos 3 puntos. Entonces aquí con el gráfico, como qué volumen de equivalencia les gusta que pudiéramos marcar. ¿Como cuánto daría el punto de equivalencia? 2.9 o el 3. ¿En dónde? ¿En cuántos mililitros del titulante? Como 2.5 o 2.6. 2.5, 2.6. Bueno, está más pegadito al 2.4, ¿no? En la escala. Aquí ya no alcanza a ver mi cursor, se me perdió. Para marcarle la línea. Vean, anda hasta acá. Es que no lo puedo ver en la pantalla. Ahorita a ver si lo puedo, si lo puedo recuperar. Aquí está. Esa línea verde tendría que haber estado por aquí, ¿no? La mitad, 2.4, algo así. Entonces, en lugar de hacerlo con esa pizarra, déjenme hacerlo aquí con la pluma.
Y más o menos por aquí andaría nuestro punto de cruce, ¿no? Adelantito del 2.4, donde viene esta recta y viene la otra por aquí más o menos, ¿no? Entonces hay que hacer lo mismo, sacamos nuestras ecuaciones y encontramos nuestro volumen en el punto de equivalencia. Ya una vez que sacamos las ecuaciones de esa recta con el método de mínimos cuadrado, la recta de mejor ajuste para cada serie de datos, ¿sí? Si sustituimos en las ecuaciones, vamos a suponer que nos dio este volumen de equivalencia, y este era nuestro volumen del titulante, 2.44 por 10 a la menos 4 molar. Como le hicimos hace rato, el volumen de equivalencia por la concentración del titulante me da las milimoles del titulante. En este caso del reactivo R, que lo vamos a representar aquí como el ligante. Y la relación estequiométrica pues nos dice que 2 moles de ligante reaccionan con 1 mol del paladio. Y entonces multiplicamos las moles por la relación estequiométrica y nos da las moles, o las milimoles en este caso, del paladio. ¿Sí? Mientras que acá arriba eran las milimoles del reactivo R. Entonces, si me gasté 6.3 por 10 a la menos 4 de ligante, tuve que haber agregado el doble de lo que realmente había de paladio. Por eso tengo la mitad aquí. 3.15 por 10 a la menos 4 milimoles de paladio. Entonces, ¿cuál era mi volumen inicial de la muestra? ¿Se acuerdan? 10 mililitros. 10 mililitros. 10 mililitros. Dividimos 3.14 entre 10. Nos queda 3.15 por 10 a la menos 5 milimoles por mililitro, o 3.15 por 10 a la menos 5 molar. Y aquí es donde les digo que no se confundan. Si multiplico esto por 1000, ¿sí?, ya lo expresaría en milimoles por litro. Y ahí sí ya tengo una concentración milimolar. O sea, multiplico por el factor de 1000 mililitros que tiene un litro. Y me 3.15 por 10 a la menos 2 milimolar. Entonces, milimoles entre mililitro es molar. Mol entre litro también es molar. Es la misma conversión. Entonces, aquí ya tengo mi concentración de la muestra problema. Y ya después, pues, hago lo que me soliciten. Saco de ahí los gramos o el porcentaje de reactivo o de analito en la muestra problema y calculo los valores que yo necesite. Entonces tomen muy bien en cuenta la ecuación de la curva de valoración, y la próxima clase vamos a hacer este último ejercicio. Vean, es otra valoración, pero aquí la estequiometría es 1:4, me parece. Aquí está. Es una valoración de ibuprofeno con cobre, y la estequiometría de la reacción es que un cobre se une a 4 moléculas de ibuprofeno y nos da un complejo de un color más intenso del que tiene el cobre 2+. Pero aquí vamos a partir de un sólido de principio activo, que disolvemos en cierto volumen de disolución y lo valoramos con una concentración, esta concentración del titulante. Entonces, la próxima clase terminamos ya con estas valoraciones y ahí terminamos ya nuestro tema de espectrofotometría. Y yo creo que ya comenzamos el siguiente tema, que ya es la parte de cromatografía. Entonces, ya ahorita ya terminé la serie de ejercicios. Ahora sí, sin falta, se las pongo en el aula.
Y la próxima clase, terminando este ejercicio, si alguien tiene alguna pregunta, la revisamos. Y si no es así, pues ya continuamos con el otro tema. Y ya les digo la fecha donde vamos a tener nuestro primer examen parcial. Ujú. Entonces, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Profe, Sí. Sí, ¿qué pasó? profe, ¿sí podría subir el video de la clase del aula virtual, por favor? El de la clase de hoy, sí, Ajá, por Sí. favor. sí, yo se lo subo al rato. Ah, pensé que Gracias. la semana pasada, pensé que no se los había subido. Entonces, se lo subo más al rato, ahí en el aula para que lo revisen. Ujú. Entonces, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Profesor, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.